Tenemos el gusto de presentar aquí a la ingeniera Alejandra Kemmerer del INTA Paraná. El tema que ella va a desarrollar es análisis comparativo de las características de imágenes satelitales y fotografías aéreas en relación a sus posibilidades de uso en sistemas agropecuarios. Te agradecemos enormemente y puntualmente comenzamos ya. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, como mencionaron recientemente, la idea de la charla es hacer una comparación entre las posibilidades que nos brindan las imágenes satelitales y las imágenes, o mejor dicho, las fotografías obtenidas a partir de cámaras montadas en drones. Bueno, a modo de, digamos, de introducción, a mí me gustaría que repasemos una serie de conceptos que yo creo que son claves para que uno pueda entender cuál es la utilidad y en qué caso podemos sacar beneficios o presentan alguna limitación cada una de estas dos alternativas que hoy vamos a estar comparando, las fotografías aéreas y las imágenes satelitales. En este sentido, me parece importante retomar un concepto que es el de resolución. La resolución es la capacidad de discriminar información en detalle, y cuando hablamos de imágenes, la resolución la podemos estudiar o analizar desde tres aspectos diferentes. La resolución espacial, que tiene que ver con el tamaño que tiene el objeto más pequeño del cual se puede obtener información, tanto en la imagen como en la fotografía. La resolución temporal, que es el tiempo o periodo de tiempo que media entre dos adquisiciones sucesivas, y la resolución espectral, que tiene que ver con el número y el ancho de bandas espectrales y la ubicación que estas tienen en el espectro electromagnético. Ahora vamos a ir detallando un poquito cada una de estas para que quede más clara la información. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué a mí me pareció importante arrancar por acá? Porque yo creo que estos tres conceptos son claves y son los que nosotros primero tenemos que tener en cuenta cuando vamos a decidir trabajar con fotografías o con imágenes satelitales. ¿Y por qué? Básicamente porque a la hora de querer usar esta información, yo creo que lo más claro que tenemos que tener es el objetivo o la finalidad para la cual nosotros vamos a utilizar esa información. Este objetivo o esta finalidad va a condicionar o va a marcar, digamos, cuáles son los límites en los cuales tengo que manejar cada una de estas resoluciones y por lo tanto determinar cuál de las dos informaciones, ya sea fotografías o satélites, es la más adecuada para poder cubrir nuestro objetivo. Retomando lo que había mencionado recientemente, la resolución espacial dijimos que era el tamaño del objeto más pequeño del cual se puede obtener información. Todos estamos familiarizados con el concepto del píxel. El píxel en una imagen es cada uno de los cuadraditos más chiquititos que podemos ver, es decir, es aquel dato del cual tenemos como unidad más pequeña información. Y a esto nos referimos cuando hablamos de resolución espacial. Entonces, cuando nosotros tenemos una imagen, podemos tener, en este caso, una fotografía aérea, ¿sí? Podemos tener resoluciones espaciales muy buenas, de un tamaño de píxel de 5 centímetros, ¿sí? Esto indica que cada uno de estos cuadraditos tiene 5 centímetros por 5 centímetros cada lado. Si nosotros queremos utilizar esta información, por ejemplo, para evaluar, en este caso se está mostrando ahí la imagen más pequeña, un ensayo en parcelas de fertilización, podemos ver que nosotros podemos distinguir claramente cuáles son los diferentes niveles de fertilizante aplicados, porque generan diferentes tonalidades de verde en el cultivo, y que esto lo podemos discriminar sin ningún tipo de inconveniente. Podemos ver las líneas de cultivos, ¿sí? Entonces esta resolución me permite detectar cambios a ese nivel, por ejemplo. Pero también, si quisiéramos avanzar a una escala mayor, podemos detectar cambios a nivel de predio o de lote, ¿sí? Y eso lo podemos ver claramente, y también podemos hasta distinguir los árboles y las calles y algún vehículo que pueda estar circulando. Si en realidad tenemos una imagen que en vez de tener 5 centímetros de resolución espacial tiene 20 centímetros de resolución espacial y la queremos utilizar para detectar los cambios por fertilización en las parcelas que estaba mencionando previamente, también lo podemos ver. Entonces esta resolución va a ser adecuada para detectar esos cambios, como también va a ser adecuada para que podamos discriminar diferencias dentro del lote, detectar áreas con mayor vigor o más verdes y áreas un poco más claras.
Ahora, si tenemos una resolución de 1 metro, ¿sí?, ya lamentablemente las parcelas no las podemos ver más. Entonces, si yo quisiera utilizar una imagen o una foto que tiene una resolución espacial, una resolución de píxel de 1 metro, y quisiera aplicarlo para detectar los cambios producidos por fertilización en las parcelas, esta ya no sería una herramienta adecuada, ¿sí? Mientras que a nivel de lote todavía podemos distinguir patrones con áreas más verdes o más oscuras y otras áreas más verdes más claras que estarían indicando diferencias de productividad. ¿Qué pasa si nos vamos a una resolución espacial de 5 metros? ¿Sí? Obviamente ya las parcelas directamente no las podemos distinguir, solamente podemos estar enfocándonos a nivel de lote y distinguir variabilidad dentro de él. ¿Y qué pasa si nos vamos a una resolución de 30 metros? Acá prácticamente podemos obtener muy poca información de todos los lotes que estamos observando. ¿Por qué me detallé tanto con esto? Por lo que decíamos anteriormente, ¿no? Depende del objetivo, de la finalidad que yo estoy buscando, es decir, qué es lo que quiero ver. La resolución espacial me va a estar limitando que yo pueda realmente encontrar esta información o no. Ahora, ¿cómo analizamos la resolución espacial en estas dos cosas que vamos a comparar hoy, las fotografías y las imágenes? En el caso de las fotografías aéreas, la resolución espacial se puede variar en función de la altura de vuelo que se define y las características de la cámara que va montada en el dron. En relación a la altura de vuelo, ¿qué cosas condicionan o determinan cuál es la altura de vuelo? Por un lado, la superficie total que yo quiero relevar. El nivel de solapamiento requerido. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando uno vuela con un dron para obtener información, obtiene muchas fotografías, las cuales las tiene que componer para generar lo que llamamos un mosaico. Para poder formar un mosaico, nosotros tenemos que detectar un mismo punto en al menos 2 imágenes, o en el mejor de los casos, en la mayor cantidad de imágenes posibles. Esto que permite que nosotros podamos después ensamblarlas o unirlas y generar un mosaico. Entonces, cuando hablamos de nivel de solapamiento, nos referimos a cuánto se superponen las fotografías. Esto va en ambos sentidos, en el sentido longitudinal y lateral, y eso va a estar también afectando, modificando la altura no la altura de vuelo, sino la resolución que vamos a poder lograr. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es la autonomía de la batería, ¿sí? Esto es hasta el momento una de las cuestiones más críticas en cuanto a uso de drones, porque no es que yo puedo volar a la altura que quiero o a cualquier altura, sino que tengo que tener en cuenta este factor que es muy importante, ya vamos a ver ahora en un ejemplo. Y una cosa que está condicionando también es el tiempo necesario para alcanzar la altura de vuelo que yo defino, que es lo que va a estar condicionando la autonomía de la batería. Para que se entienda un poquito mejor, acá voy a poner 2 ejemplos. Si yo tengo un área a relevar de, por ejemplo, 100 hectáreas, como en este caso, defino una altura de vuelo de 150 metros con un nivel de solapamiento del 60%. Esto me va a permitir obtener una resolución espacial a nivel de terreno de 5 centímetros. El número de fotos que voy a obtener, digamos, cuando haga todo este vuelo van a ser 266. El tiempo para tomar esa cantidad de fotografías es de 24 minutos y el tiempo total de vuelo alrededor de 30 minutos. Esto indicaría que más o menos las baterías hoy en día duran alrededor de 40 minutos, en el mejor de los casos, entonces necesitaría una batería, es decir, con una sola carga de batería yo puedo relevar toda este área. Ahora, ¿qué pasa si yo decido volar a 750 metros manteniendo el nivel de solapamiento del 60%? En este caso voy a obtener una imagen que tiene una resolución de 25 centímetros. Antes habíamos visto que hasta 20 podíamos separar claramente a nivel de parcela, entonces es una muy buena resolución aún. Esto va a determinar que se obtengan 12 fotos y que el tiempo para tomar las 12 fotos es de 9 minutos. Pero para alcanzar esa altura de vuelo, ¿sí? Y poder tomar todas estas fotos se requieren en total un tiempo de 30 minutos. En realidad no estoy ganando nada respecto de volar a 150 metros porque también necesito una batería completa para poder hacer este relevamiento.
Una cosa no menor y que uno debe considerar es la cantidad de información que se genera en cada uno de estos casos. Digamos, en el vuelo a 150 metros, la cantidad de fotos que se generan son 266, mientras que a 750 son 12. Tenemos que tener en cuenta el tamaño, o sea, el peso que tiene cada una de estas fotos, porque una vez que las tenemos, recuerdan lo que mencionaba previamente, hay que combinarlas para generar un mosaico, que es lo que vamos a utilizar como información. Entonces, tenemos que pensar que vamos a tener que obtener información y combinar 266 fotografías, con lo cual la computadora que vamos a tener que tener disponible para hacer este procesamiento tiene que tener capacidad para, o sea, memoria para poder resolverlo y lograr un producto confiable, ¿sí? En cambio, en el caso de volar a 750 metros tenemos nada más que 12 fotos. Entonces, vemos que cada uno tiene su pro y su contra. Lo más importante es, como arranqué diciendo, para qué lo queremos usar, y entonces esto va a estar definiendo cuál de estas dos alternativas sería la más adecuada. Ahora bien, ¿qué pasa con la resolución espacial a nivel de imágenes satelitales? En el caso de las imágenes, la resolución espacial es fija, no se puede variar porque está condicionada por digamos, la órbita que define el satélite, y bueno, eso se condiciona en un primer momento cuando se deciden las características del mismo, pero después ya no se puede cambiar. Entonces, la resolución espacial es fija, pero por suerte existen diferentes tamaños de resoluciones espaciales según el satélite que uno quiere utilizar, ¿sí? Entonces, acá por lo que podemos ver tenemos resoluciones espaciales que van desde los 2 metros, incluso hay menores, hasta los 200 metros de tamaño de píxel. Entonces, de vuelta, como dijimos al principio, todo depende para qué quiero utilizar la información. Tengo que seleccionar cuál de ellas podría llegar a ser útil. Entonces, como para aterrizar un poco estos conceptos, lo más importante es que nosotros pensemos a qué escala vamos a trabajar. Acá la idea fue poner que podemos trabajar desde escalas de planta hasta escalas de ecosistemas o regionales, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de escala de planta, a escala de lote, a escala hasta de establecimiento, si quieren, los UAV resultan una alternativa muy conveniente. Si pensamos solo de plantas, ya los satélites casi que los deberíamos descartar, mientras que a nivel de lote o establecimiento, depende con cuál de ellos nos quedemos, ya podemos tener información. Y de ahí en más, al resto de las escalas, a mi criterio, los satélites serían mucho más adecuados que utilizar una cámara montada en un UAV. Respecto a la resolución temporal, habíamos dicho que era el periodo de tiempo entre dos adquisiciones sucesivas, o sea, que pase 2 veces o se obtenga información 2 veces seguidas sobre el mismo lugar. En el caso de las fotografías aéreas, en realidad no tenemos resolución temporal porque depende de cuando cada uno la quiera obtener a la información, entonces la podemos ajustar a nuestros requerimientos. Esto es muy útil, ¿sí? Porque si nosotros tenemos definido un momento en particular, por ejemplo en un cultivo para hacer una evaluación, porque sabemos que es el que mejor va a predecir rendimiento o la variable que nosotros querramos hacer, poder determinar cuándo queremos obtener la fotografía, eso es, digamos, una ventaja muy grande de los drones. La única condición que tenemos que tener en cuenta es que quizás nosotros queremos obtener en un determinado momento, pero si las variables ambientales, o sea, viento y lluvia, no lo permiten, bueno, lamentablemente no se va a poder obtener. En cambio, con el tema de las imágenes satelitales, de nuevo, la resolución temporal es fija y también depende del satélite. Tenemos satélites que nos brindan información todos los días, mientras que tenemos otros que pasan una vez por mes o cada 15 días. Entonces, bueno, depende de cuál de los satélites nosotros querramos utilizar, cuál imagen satelital querramos utilizar, vamos a tener disponible en un momento o en otro. Y en este caso también tenemos que considerar que si está nublado en el momento que pasa el satélite, la imagen tampoco es útil, ¿sí? Entonces, esta es otra condición que tenemos que tener en cuenta, porque si tenemos un periodo o un momento muy acotado en el cual podemos obtener los datos, quizás con un satélite nos quedemos sin información disponible. Por último, habíamos dicho que otra cosa que había que tener en cuenta era la resolución espectral. La resolución espectral dijimos que era el número y ancho de bandas espectrales y su ubicación en el espectro electromagnético.
Y para los que no se acuerdan de estas cosas, porque en algún momento lo deben haber visto, el espectro electromagnético es la descomposición que hacemos de la energía en diferentes bandas, ¿sí? Que eso es lo que estamos viendo en el eje X de esta gráfica. Ahí están representados lo que sería la porción del visible con los colores azul, verde y rojo. Después tenemos una porción denominada borde rojo y finalmente el infrarrojo cercano. Cuando nosotros obtenemos información ya sea desde una foto o desde un satélite, lo que nosotros estamos teniendo como dato es la cantidad de energía que reflejan las superficies que se están observando en esa fotografía. Entonces, en este gráfico lo que hemos representado es la cantidad de energía reflejada por distintas cubiertas. Y ahí los numeritos nos están dando idea de qué cantidad de energía estaría reflejando cada una de estas superficies en las distintas longitudes de onda. Vemos, por ejemplo, en el caso del número 1, correspondería al suelo, ¿sí? Vemos que la cantidad de energía reflejada en general es baja para casi todas las bandas disponibles. El cultivo que se encuentra en una peor condición nutricional, que lo vemos con un tono verde más claro, el que está en el número 2, vemos que, digamos, tiene una cantidad de energía reflejada bastante alta en la porción visible, ¿sí? Mientras que lo que se refleja en el infrarrojo cercano es bastante bajo. Esto está indicando justamente que la condición del cultivo no es buena. Por un lado tiene poco contenido de pigmentos, que es lo que está haciendo que refleje mucho en el visible, mientras que la biomasa, el área foliar escasa que tiene ese cultivo, está haciendo que haya poca energía reflejada en el infrarrojo cercano. En cambio, un cultivo en buena condición, que es lo que estamos viendo en el numerito 3 representado en la foto, tiene por un lado alta biomasa, alto índice de área foliar. Esto está haciendo que los valores en el infrarrojo cercano sean altos, mientras que la cantidad de pigmentos que tiene este cultivo es muy alta, por eso lo vemos así un verde bien oscuro, y eso hace que la cantidad de energía reflejada en la porción del visible sea muy baja. En el borde rojo podemos ver que cuando un cultivo está en mejores condiciones es como que se obtienen valores de energía reflejada más altas, mientras que cuando el cultivo está en peores condiciones la cantidad de energía reflejada en el borde rojo también disminuye. Entonces, estas porciones del espectro son las que nos están dando una idea de en qué condición se encuentra el cultivo y las relaciones, sobre todo de qué es lo que pasa en el visible respecto del infrarrojo cercano, nos está dando una idea justamente de en qué condición está el cultivo. Entonces, poder tener información de esas porciones en particular del espectro es lo que hace que esta información sea útil para que nosotros podamos censar nuestro cultivo. Entonces ahora ya sabemos que contar con datos del visible y del infrarrojo sería lo más adecuado. Bueno, en cuanto a fotografías aéreas, ¿qué podemos contar como resolución espectral? Por suerte, digamos, resoluciones espectrales para cámaras hay diferentes, ¿sí? Porque existen diferentes tipos de cámaras, y acá lo más importante es que, bueno, de nuevo, dependiendo de la finalidad, tenemos que considerar esto a la hora de decidir qué cámara vamos a utilizar. Una de las cuestiones que limita o condiciona las cámaras es el peso, ¿sí? En los drones es muy importante el peso máximo que ellos pueden transportar, porque esto va a estar limitando el rango de cámaras que podemos montar en el dron. Dentro de las comúnmente utilizadas tenemos las multiespectrales, que son aquellas que obtienen información en el visible y en el infrarrojo. Las comunes RGB, que son como las que, digamos, todos utilizamos habitualmente, que solamente obtienen información en el visible, pero que en muchos casos se las adapta quitándoles el filtro que tienen las cámaras habitualmente para poder obtener también información en el infrarrojo cercano. Y a veces se le adicionan filtros adicionales para no obtener información en algunas partes del visible y poder limpiar de alguna manera la cantidad de información que se obtiene en el infrarrojo cercano. Y finalmente, en el mejor de los casos, si tenemos una cámara hiperespectral, porque una hiperespectral obtiene muchas bandas, entonces podríamos tener casi un gráfico como el que vimos anteriormente y tener información de distintas porciones del espectro. Acá, a modo de ejemplo, yo simplemente tomé algunas de las que hoy están disponibles en el mercado para que ustedes tengan unas ideas de cuáles son.
Por ejemplo, Tetracam obtiene información en la porción del rojo, del verde y del infrarrojo cercano. La de Micansense es una cámara que tiene 5 canales, entonces obtiene en el RGB tradicional, o sea, azul, verde, rojo, pero adiciona borde rojo e infrarrojo cercano. Acá tenemos otras cámaras modificadas, como las que tenemos arriba, ¿sí? Que tenemos distintas opciones. La RGB tradicional, la que digamos le han removido el filtro para que pueda obtener información en el infrarrojo cercano, que vendría a ser el gráfico del medio que vemos, y la que está a la derecha, que corresponde a la que obtiene información en el borde rojo. Obtiene datos en el azul, en el verde y en el borde rojo. Y finalmente la que vemos más abajo obtiene también información en el verde, rojo, borde rojo e infrarrojo cercano. Y finalmente esta es una de las que le mencionaba, que digamos, es una cámara hiperespectral, entonces nosotros podemos decidir cuáles bandas queremos que se obtenga información. Y es una cámara muy versátil porque entonces uno puede seleccionar en función justamente de qué es lo que quiere, de qué información quiere obtener. Por otro lado, también tenemos las imágenes térmicas, porque cuando nosotros medimos energía reflejada, así como medimos energía reflejada en realidad, podemos también medir energía emitida por las cubiertas, y esto tiene que ver con la temperatura que tienen esas cubiertas. En este caso también existen distintas alternativas y estas cámaras son muy útiles para determinar básicamente estrés hídrico, ¿sí? Y bueno, también hay varias alternativas disponibles en el mercado. Aquí yo les puse algunos ejemplos nada más. Y a nivel de satélite, bueno, como satélites hay muchos, en realidad tenemos diferentes combinaciones de número, ancho de bandas y de porciones del espectro que se analizan. Entonces yo ahí le puse algunos ejemplos de algunos de los satélites más comúnmente utilizados. Vemos que la gran mayoría obtienen datos en la porción del visible. Lo que está representado de un tono como salmón estaría representando el infrarrojo cercano, y lo que está en amarillo hacia la derecha estaría correspondiendo a niveles o valores de térmicos, ¿sí? Entonces podemos ver que hay distintas combinaciones de ancho de bandas y bueno, de posición en el espectro. Entonces, de nuevo, dependiendo de la finalidad o el objetivo que nosotros tengamos, podemos seleccionar distintos tipos de satélites. Entonces, y a modo de cerrar, porque me parece que esto es lo más importante de todo. Yo no tengo que tener una cámara para decidir para qué la voy a usar, sino que la idea es al revés. Uno tiene que saber qué es lo que quiere hacer con la cámara, ¿sí? Qué información quiere obtener, cuál es el objetivo, y a partir de eso analizar todas las combinaciones disponibles hoy en el mercado en cuanto a resolución espacial, temporal y espectral, y esto va a poder permitirnos seleccionar la más adecuada para poder dar cuenta de nuestro objetivo. Dentro de las cosas más comúnmente mencionadas que se pueden hacer utilizando las tecnologías de drones es, por ejemplo, contar plantas, ¿sí? Entonces, para esto se proponen obtener información de imágenes con una resolución espacial de aproximadamente 5 centímetros. En el extremo izquierdo, ustedes están viendo la fotografía obtenida por un dron, ¿sí? Al momento en el cual sería útil para hacer un recuento de plantas. Arriba la foto está mostrando qué tamaño tendrían las plantas para que tengamos una idea, ¿sí? Esto es una cosa que se menciona que se puede hacer, pero en realidad también hay que prestarle mucha atención sobre cómo hacemos para resolver el conteo de plantas, ¿sí? Porque por ahí observarlas parece bastante fácil, pero a la hora de poder individualizar cada una de estas plantas y de poder contar realmente cuántas plantas hay en la hilera, se torna un poco dificultoso. Entonces, si uno piensa en darle una utilidad de este tipo, lo que tenemos que pensar es que de alguna manera tenemos que tener resuelto algún patrón de reconocimiento automatizado, porque si no, es difícil poder discriminar individualmente cada una de las plantas sentado, frente a la computadora para poder recontar cuántas hay, ¿no? Entonces, esta es una herramienta que se dice que se puede utilizar, o una utilidad que tienen, pero siempre y cuando tengamos un patrón de reconocimiento atrás que permita detectar cuáles son las plantas individuales y así hacer un recuento.
Para otra de las cosas que normalmente se menciona que se pueden utilizar las fotografías de los drones es, bueno, para detección de enfermedades. Acá tenemos un lote con distintos niveles de afectación. Podemos ver que, digamos, si nosotros lo vemos a simple vista, parece bastante sencillo poder detectar a dónde el cultivo está en mejor condición que otra. Bueno, a la hora de poder determinar el nivel de daño, tenemos que tener en cuenta de que si nosotros queremos evaluarlo a nivel de índices, muy pocas veces vamos a poder obtener información útil, porque en realidad el índice se ve afectado por infinidad de cambios en el cultivo. Entonces hay que hacer un ejercicio un poco más complejo que ese, y el poder realmente detectar si hay presencia de una enfermedad o no requiere un uso más bien de lo que llamamos interpretación visual, un análisis de color, de tono, de contexto, de forma y de sombras, para que podamos realmente discriminar áreas en las cuales el cultivo está afectado por una enfermedad o no. Entonces, a la hora de decir esto lo voy a poder ofrecer como un producto, hay que pensar en utilizar alguna metodología compleja del orden de la inteligencia artificial para poder dar cuenta de estos patrones y discriminar claramente a dónde hay áreas enfermas y dónde hay áreas sanas. Finalmente, otras de las cosas para las que se propone normalmente es para la detección de malezas. Aquí yo tomé este trabajo, que es un trabajo muy sencillo, en el cual se utilizó un dron con diferentes alturas de vuelo, lográndose diferentes resoluciones espaciales para detectar nivel de infestación en un lote. ¿Sí? Entonces, estos investigadores lo que hicieron fue marcar los cuadros en el lote, que son las hileras que vemos arriba. Ahí tenemos el cultivo en la línea y distintos, digamos, aparecen malezas en el entresurco, que son las que ellos están interesados en identificar. ¿Sí? Las imágenes del medio están mostrando dónde estaría, o sea, la parte roja correspondería al suelo, lo verde es el cultivo y lo que se ve como azul correspondería a las malezas que debería poder detectar a través del análisis de las fotografías obtenidas en el dron. Y lo que tenemos abajo son los resultados que se obtienen cuando se aplica un procesamiento para detectar las malezas presentes en cada uno de esos cuadros. En el cuadro de abajo lo que veríamos en rojo sería la detección de malezas. Sí, acá lo que estos autores pudieron ver es que, bueno, en realidad cuando uno vuela a baja altura, es decir, a 40, 60 metros, es bastante fácil poder detectar la presencia de malezas, o sea, se equivocó poco el algoritmo que ellos propusieron para detectar la maleza en los sitios en los cuales había maleza, que es la parte de arriba del cuadro, mientras que cuando no hubo malezas nunca detectó que había y eso está bien. Ahora, cuando sobrepasa un poco la altura, ¿sí? Ya vamos a alturas mayores de 80 a 100 metros, en estos casos la cantidad de, digamos, de correctos o de aciertos que tuvo el algoritmo propuesto para detectar la maleza, y la verdad que deja bastante que desear, ¿sí? Solamente 40% y hasta 19% cuando hablamos de alturas de 100 metros de vuelo. Mientras que en el caso de que no había malezas, en este caso los errores fueron por falsos positivos, es decir, detectó en muchos casos la presencia de maleza cuando en realidad no la había, y solamente fueron correctos 44 y 33%. ¿Por qué traigo esto, digamos, a colación? Porque me parece que la cuestión de la detección de maleza sería muy interesante, es una línea sobre la cual se podrían hacer muchas cosas, pero hasta el día de hoy hay muchas cuestiones que todavía no están resueltas de cuál es la manera más adecuada para poder detectar de manera correcta la presencia de estas malezas. Bueno, y finalmente otra de las cosas para las que normalmente se ha propuesto es para la delimitación de zonas, ¿sí? Y como siempre la delimitación de zonas es detectar o clasificar dentro de un lote áreas que tienen diferente comportamiento. En este caso podríamos hablar de áreas que tienen tonalidades más oscuras versus las más claras, pero estas causas, digamos, pueden deberse a diferentes factores: erosión, salinidad, encharcamiento, deficiencias nutricionales, enfermedades, malezas, diversos. Con esto la idea de que no solo hace falta tener una imagen, sino que al campo no tenemos que dejar de ir, porque lo que nosotros podemos detectar con una imagen tenemos sí o sí que poder chequearlo con una visita a campo.
Lo mismo para la delimitación de zonas, aquí 2 ejemplos más en los cuales esta misma discriminación de patrones, igual que la podemos hacer con las fotografías obtenidas por los drones, dependiendo del tamaño del lote que estemos evaluando, podemos hacerlo a través de imágenes satelitales, como es lo que vemos a la izquierda, o a través de otro tipo de fotografías aéreas obtenidas en aviones tripulados, como lo que tenemos a la derecha. Bueno, esto era todo lo que quería contarles en cuanto a ventajas, desventajas y bueno, poner un poco en consideración qué cosas son las que tenemos que analizar a la hora de decidir cuál de estos 2 productos vamos a utilizar. Muchas gracias.